Juan el Bautista es uno de esos personajes que Dios hace surgir de vez en cuando en la historia y que son realmente como una bomba de relojería para los hombres de esa época, pues con su vida y con su predicación sacuden conciencias, denuncian el pecado en todas sus formas. Por eso podemos decir que con Juan el Bautista se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento. Con Juan Bautista no solo cierra el Antiguo Testamento, sino que hace de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues no solo anuncia la venida del Mesías, sino que lo señala ya presente entre los hombres, y vencer esos momentos de desánimo con la fe de que Dios tiene poder para cambiar los corazones y cambiar las circunstancias, y que Dios no pierde batallas. Vencer esos baches de desánimo y desilusión. Queridos hermanos y hermanas, gracias a vosotros, nuestra parroquia ha podido llegar a miles de hogares de todo el mundo, compartiendo la palabra de Dios y manteniendo viva nuestra fe en el mundo digital. YouTube nos ofrece dos formas sencillas de colaborar. Con el botón Gracias podéis hacer una aportación puntual y con la membresía podéis apoyar de forma mensual. Vuestra generosidad ayuda a financiar y mejorar nuestros equipos de grabación, transmisión y el mantenimiento de nuestro canal. Que Dios bendiga vuestra generosidad. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Por aquellos días Juan el Bautista se presentó en el desierto de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías diciendo: «Voz del que grita en el desierto, preparad el camino del Señor, allanad sus senderos». Juan llevaba un vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del Jordán. Confesaban sus pecados y él los bautizaba en el Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los bautizara, les dijo: «Raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: tenemos por padre a Abraham. Pues os digo que Dios es capaz de sacar hijos de Abraham de estas piedras. Ya toca el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convirtáis, pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano. Aventará su parva, reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera que no se apaga». Palabra del Señor. Hoy la liturgia del segundo domingo de Adviento nos muestra a Juan el Bautista. Juan el Bautista es uno de esos personajes que Dios hace surgir de vez en cuando en la historia y que son realmente como una bomba de relojería para los hombres de esa época, pues con su vida y con su predicación sacuden conciencias, denuncian el pecado en todas sus formas y hacen emerger con toda claridad la verdad, a veces sepultada por los pecados que se propagan muchas veces con gran facilidad y velocidad, y esa verdad a veces mezclada con errores que la hace más difícil de percibir en toda su integridad y pureza, porque a veces parece que los pecados como que se difuminan, ¿no? Y como que ya no es tan pecado lo que era pecado, ¿no? Como si la gravedad del pecado dependiera de la percepción subjetiva con la que uno lo puede mirar, o bien por el hecho
de que como hay hoy en día muchas personas que viven así, parece que entonces el pecado no es tan pecado, ¿no? Y el pecado es pecado, ¿no? Y si no, fijaros en Sodoma y Gomorra, ¿no? Por muchos que ahí vivían, ¿no?, fornicando con adulterios, igualmente fue destruida. No porque muchos lo practicaran, dejaba de ser menos grave el pecado, ¿no? En este sentido, Juan el Bautista no temía decir las verdades como puños. Decía lo que era justo o injusto, lo que estaba bien o estaba mal conforme a la ley de Dios. Decía la verdad sin complejos, sin medir las consecuencias y sin miedo a las represalias. No tenía respetos humanos. Tanto le daba si tenía delante a un pobre y sencillo labriego o a personas social y religiosamente importantes como fariseos y saduceos, a los que no titubeaban en dirigirse a ellos como raza de víboras, o si tenía delante a personajes poderosos, al mismísimo rey Herodes, al que no tenía miedo de echarle en cara su adulterio con Herodías, la mujer de su hermano. Podríamos decir en lenguaje actual que Juan el Bautista no era políticamente correcto, ni tenía miedo a ser cancelado por la cultura woke del momento, no tenía miedo a ser censurado, ni podríamos decir sufrir persecución mediática por redes sociales, ni tampoco tenía miedo a ser denunciado ante ningún tribunal humano. Y el hecho de no tener miedo lo hacía temible, especialmente por los que transgredían la ley de Dios. Y ese no tener miedo le daba una gran libertad interior a la hora de actuar y predicar verdades morales incómodas que no gustan de oír, pero que es necesario escuchar. ¿Cuánta necesidad tenemos hoy de obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, cristianos todos, que podamos tener esa misma libertad de espíritu que tenía Juan el Bautista para predicar las verdades morales por incómodas o duras o contraculturales que pudieran ser en aquella época? Esa libertad interior que le daba la valentía de predicar lo que tenía que predicar, pues más importante era que emergiera la verdad en toda su crudeza y pureza que no su propia vida, como así lo demostró. ¿Qué necesidad hay hoy de cristianos que tengan esa misma libertad de espíritu que da la valentía de predicar la verdad de Dios sobre las cuestiones de fe y moral, para que así se abran paso y de todos sean conocidas, amadas y vividas? Y los que iban a verle ya sabían que no iban a ver a alguien que les iba a decir lo que querían escuchar, pero sí lo que necesitaban escuchar, por duro o incómodo que resultase. Había una necesidad, y en el fondo siempre la hay, de escuchar la verdad de alguien auténtico, de alguien que ha configurado su vida según la verdad moral, según la ley de Dios, viviéndola en toda su radicalidad. Y una de esas personas fue Juan el Bautista, hombre de ojos penetrantes. Su sola presencia impactaba, llevando dibujados en su cuerpo las duras penitencias y ayunos que practicaba. Podríamos decir que él escenificaba lo mejor del Antiguo Testamento y en él culminaba esa corriente interior que anima todo el Antiguo Testamento y que desemboca en la venida del Mesías. Él fue el pregonero de Jesús, el que anunció que su manifestación al mundo estaba próxima. Por eso podemos decir que con Juan el Bautista se cierra el Antiguo Testamento y se abre el Nuevo Testamento. Con Juan Bautista no solo cierra el Antiguo Testamento, sino que hace de bisagra entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, pues no solo anuncia la venida del Mesías, sino que lo señala ya presente entre los hombres, Jesús de Nazaret. Él tenía muy claro quién era, voz del que grita en el desierto,
Él era la voz que anuncia el advenimiento de la palabra de Dios hecha carne, Jesús de Nazaret. Y también tenía muy clara cuál era su misión, para qué había nacido, cuál era el propósito de su vida: preparar el camino al Señor, allanar sus caminos. De hecho, esta expresión de preparar el camino del Señor, allanar sus caminos, era una expresión, una imagen familiar para aquellos que iban a escuchar y hacerse bautizar por Juan el Bautista, pues era habitual que para la fiesta de Pascua o otras fiestas, o bien para acoger la llegada de una comitiva de algún personaje importante, al estar Jerusalén rodeado de desierto, los senderos se desdibujaban con facilidad, especialmente cuando soplaba el viento, y se necesitaba salir y caminar por el desierto para abrir una vía, al menos provisional. Se cortaban las zarzas, se rellenaban los baches, se allanaban los montículos que se podían formar, se reparaba algún puente o algún paso. Pero en el caso de Juan el Bautista, su misión no consistía en trazar un sendero sobre el terreno, sino en el corazón de cada hombre que acudía a él. Y por eso predicaba la conversión y dar el fruto que pide la conversión. De ahí que las personas que iban confesasen sus pecados, se hicieran bautizar, aunque ese bautizo, como el mismo Juan el Bautista explicó, no era el bautismo con Espíritu Santo que llegaría con la venida del Mesías, capaz de transformar desde la raíz el interior del hombre y concederle la gracia para vivir la vida nueva en Cristo Jesús, liberado ya del pecado y viviendo la vida de los hijos de Dios. Pero con su bautismo estaba preparando un pueblo bien dispuesto para acoger al Mesías, Jesús de Nazaret, y su predicación. Y de hecho, que Jesús se dejara bautizar por el Bautista, de alguna manera nos está diciendo que ese método de Juan el Bautista, aunque provisional, era querido y venía del cielo, y que por lo tanto estaba bien para aquel momento, para así poder acoger con un corazón bien dispuesto a Jesús y su predicación. Pues que el tiempo de Adviento, con la gracia de Dios, sea para nosotros también un tiempo propicio de conversión, de dar frutos dignos de conversión, cortando las zarzas de nuestro carácter, que a veces cuyas espinas pinchan y hieren a los demás, y cortarlas, pulirlas, con la adquisición de virtudes como la amabilidad, la afabilidad, la paciencia, que son virtudes que ayudan en el trato con el prójimo. Allanar con humildad y con espíritu de servicio los montículos de nuestra soberbia y altivez, que nos llevan a mirar con desprecio a los demás y a humillarlos, criticando y hablando mal de ellos a sus espaldas. Rellenar los baches de desánimo, de desilusión o de decepción que se pueden dar en determinados momentos de nuestra vida y vencer esos momentos de desánimo con la fe de que Dios tiene poder para cambiar los corazones y cambiar las circunstancias y que Dios no pierde batallas. Vencer esos baches de desánimo y desilusión con fe y esperanza en el Señor. De no quedarnos apegados a nuestras bajas pasiones que nos arrastran por el fango de la impureza, animalizándonos, y poder vencer esas bajas pasiones con las alas de la pureza y de la castidad. Reparar los puentes del odio y del resentimiento que han destruido, para que esas personas con el perdón puedan volver a reencontrarse bajo el manto de la calidez del amor y de la misericordia. Pidámosle a la Virgen María, por decirlo así, que nos chive, que nos susurre al oído,
alguna de las cosas que ella hizo para prepararse para el nacimiento de su hijo, porque entonces, si también a nosotros nos lo chiva y los ponemos en práctica, estaremos viviendo el mejor de nuestros advientos.